Muy buenas noches, bienvenidos a Contacto. Soy Augusto Tonday por Mijael Garrido Leca. Y esa noche vamos a empezar con una nota especial, una entrevista a Walter Ayala González, presidente de la Comisión de Ética del CAL. Él ha sido recusado por el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, porque supuestamente adelantó opinión. Lo que se iba a ver en esta comisión era si se le quitaba la colegiatura al fiscal de la Nación, cosa que para muchos iba a impedir que pueda ejercer este importante cargo al frente del Ministerio Público. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la Comisión de Ética del CAL. El día de hoy se había programado una reunión para votar las causas del doctor Pedro Chávarri, la medida cautelar, a las 4 de la tarde. Sin embargo, en horas de la tarde se recibió una notificación de parte del Tribunal de Honor, donde cual me ordena que yo me abstenga de seguir conociendo la causa hasta que se resuelva el trámite de recusación. Prácticamente me están quitando competencia. ¿Esta recusación con qué objetivo va? El objetivo que hace el doctor Pedro Chávarri es que yo ya no conozca su proceso, Entonces se presentó ante el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor me está pidiendo que remita a los actuados, a ellos, pero también en su resolución me indican de que yo me abstenga, de conocer la causa hasta que ellos resuelvan. Esta resolución que ha emitido el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, ¿qué le merece a usted? Nunca adelantó opinión, siempre he hablado en temas genéricos, porque tengo representación, porque soy el director de ética. Y sin embargo, también debo indicar que al ser un Tribunal de Honor la máxima instancia del Colegio de Abogados, tengo que respetar esa resolución. El Código de Ética indica que admitida la recusación en el plazo de 15 días se cita una audiencia y en la audiencia se resuelve. Y si la votación de la medida cautelar, no estamos hablando no incondicional, fuese, digamos, fundada, se le quitaría la colegiatura, por el tiempo que se establezca, El presidente es el doctor Fernando Vidal Ramírez y él es quien firma justamente la resolución. ¿Pudo hablar con el doctor de alguna otra manera para que le explique esta resolución? Lo que pasa es que el Tribunal de Honor vienen por días. Yo ya, después que me llegó esta resolución, fui a buscarlo y no lo encontré. Empezamos el programa con el abogado Luciano López. Él es abogado constitucionalista, vamos a tratar otros temas con él, pero queríamos empezar con este caso que concierne además el Colegio de Abogados de Lima. Doctor López, bienvenido y gracias por estar esta noche. Buenas noches, Augusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted esta problemática que se ha desatado entre el presidente de la Comisión de Ética, el propio decano del CAL, que ha admitido este recurso de Pedro Gonzalo Chávarri, que lo que busca es que no se le sancione, que no se le quite la colegiatura? Hay que hacer una precisión ahí. La pregunta es, ¿para qué se está haciendo esto? ¿Se busca entonces quitarle la colegiatura a Pedro González Chávarri? Me parece que el CAL está en todas sus facultades de poderlo hacer, pero creo que eso no impediría que el fiscal de la Nación ejerza funciones, si es que lo que se está buscando es eso. Eso es lo que se está buscando, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Porque claro, como no ha tenido asidero la búsqueda de someterlo a los procesos que tiene pendientes en el Congreso, porque la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside César Segura de Fuerza Popular han dicho no vamos a revisar eso, lo ha encarpetado, y entonces a nivel político, que es por la única vía que se le puede hacer este tipo de investigación un alto dignatario como el fiscal de la Nación, no se ha podido. Entonces se está buscando inhabilitarlo de ejercer como abogado, pero para usted eso no impediría que él pueda estar al mando del Ministerio Público. Para mí no, y lo explico por qué. El artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público te dice que para ser fiscal supremo, no olvidemos que el fiscal de la Nación es obviamente un fiscal supremo, tiene los siguientes requisitos: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 50 años, haber sido vocal o fiscal de la Corte Superior por no menos de 10 años o abogado en ejercicio. La pregunta es, nosotros los abogados, ¿para qué necesitamos la colegiatura? Yo te cuento algo. Actualmente, Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y el Tribunal de la Competencia de Indecopi han determinado que nosotros los abogados solamente necesitamos la colegiatura obligatoria solamente cuando litigamos. La pregunta es, entonces, cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que es abogado en ejercicio, debe entenderse
aquel que solamente que litiga, Indecopi ha dicho que no. Indecopi ha dicho que solamente basta con que tú seas abogado. La colegiatura es obligatoria si y solo si litigas. ¿Por qué ha dicho eso Indecopi? Porque dice que la ley orgánica del Poder Judicial establece que la defensa se llama cautiva, es decir, es obligatoria cuando tú litigas en el Poder Judicial. El fiscal de la Nación ejerce un cargo de litigación. En realidad el fiscal de la Nación, por mandato de la Constitución, es el líder de una institución autónoma que es el Ministerio Público. Entonces, básicamente sus funciones son las de gestión. Es como el caso del presidente del Poder Judicial. Pero los fiscales de los cuales él es jefe se litigan. Los fiscales, pues tú lo has dicho, los fiscales, el fiscal Vela, por ejemplo, los demás fiscales de otros órganos, el fiscal de la Nación litiga, o sea, ejerce cuando el tiene que patrocinio. investigar a algún mandatario, a algún funcionario que solo él puede investigar. ¿No Por sería? ejemplo, podría ser en el caso de que el punto que has tocado es muy importante, porque hay dos casos. Uno, por mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solamente el fiscal de la Nación puede acusar por enriquecimiento ilícito a los funcionarios del Estado. Y te voy a poner un ejemplo, el famoso caso de la congresista Chacón. Se declaró nulo, por ejemplo, su procedimiento, porque el único que podía acusar no era cualquier fiscal de cualquier estamento, solamente el fiscal de la Nación, pero acusar. Investigar lo hace cualquier otro fiscal. Eso determinó la Corte Suprema en el caso Chacón, por ejemplo. ¿Puede hacerlo para algunos otros funcionarios del Estado cuando se trata de una acusación constitucional? Sí, la Constitución dice que en esos casos. Probablemente para esas situaciones, pero para las demás, la que gestiona, ejercer el cargo de fiscal de la Nación, que es la gestión de ese órgano constitucional, no necesariamente. El problema... Claro, por ejemplo, él solamente podría haber investigado a César Inostroza. El problema es que no lo pudo investigar porque él estaba implicado en ese caso. Y entonces le trasladó, a Pablo ¿no es cierto?, el Sánchez. expediente a Pablo Sánchez, otro fiscal supremo de la Junta de Fiscales, que asumió esa defensa, pero por encargo de él. Pero si él hubiese tenido que ejercer esa defensa, al no ser, esa gestión del Ministerio Público de tan importante magnitud, al tratarse de una acusación contra un juez supremo, como es el caso de César Inostroza, y no es abogado, ¿qué limitaciones tendría? No, es que no sea abogado, es abogado. Es abogado, pero no tiene la colegiatura. Pero no tendría la Claro, no deja de colegiatura. ser abogado, ¿no? Exactamente. Es que lo que pasa es que las profesiones... Toda su experiencia en derecho no va a desaparecer porque le quitan la, y además la para que- colegiatura. además para que pero todos- digamos, no tiene la colegiatura, ¿qué limitaciones podría tener de hacer una investigación simple- al más alto nivel? Simplemente que no podría litigar, o sea, no puede litigar en aquellos casos en los que la Constitución establece que tiene que hacerlo. Te estoy Ya, diciendo, pues, entonces sí hay una te limitación. estoy diciendo solamente dos. Pero son... No, eso es grave. En el caso, yo te digo una cosa, yo en lo particular soy una de las personas que piensa que Pedro Chávarri no debería estar en la Fiscalía de la Nación, porque tú has tocado algo al inicio de la entrevista que es clave. Lo que sucede es que el Parlamento no quiere procesar las denuncias constitucionales que existen. Y Esa para sería la vía más adecuada para Es que usted. en realidad constitucionalmente son dos vías, Augusto. Uno es el Consejo de Magistratura, que está suspendido, Sí. y entonces hay una situación bastante irregular allí. Y la Junta Nacional de Justicia, que vamos a votar el 9 de diciembre en el referéndum, ¿sabes que no se va a poder instalar sino hasta más o menos inicios de 2020? No es que el día siguiente, el 9 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia se instala. Claro, hay un proceso de primero elegir a la No. comisión que va... Mi querido amigo, ni siquiera elegirlos. Tú sabes que primero habría que aprobar la ley orgánica. No es que sea un claro. órgano. Y para aprobar la ley orgánica solamente lo puede hacer el Pleno. Entonces, como no tienes Junta Nacional de Justicia, no hay CNM actualmente y va a desaparecer el próximo 9 de diciembre de todas maneras, si es que se aprueba, que lo más probable es que se apruebe. Entonces solamente estás en las manos del Parlamento. Entonces, esta vía que se ha buscado del Colegio de Abogados puede ser una vía interesante, pero va a tener sus bemoles. Porque No, y está la interpretación que usted dice también, bueno, no litigo pues, pero sigo ejerciendo el cargo mi como cargo, fiscal de la porque mi Nación. cargo es de gestión, que es lo mismo que sucede con el caso del presidente del Poder Judicial. Lo cierto es que no deberíamos estar en esta situación. Es una situación por demás irregular. Lo más lógico es que él dé un paso al costado, pero no quiere hacerlo. Pero ¿usted cree que la intención del CAL es de
de suspenderlo. Él tuvo una palabra muy desatinada respecto de los abogados, Pero ¿no? por O sea, supuesto. dijo que todos los abogados son mentirosos y si fuera por mentir, pues no habría ningún abogado, no quedaría ningún abogado en el CAL, ¿no? O sea, es una cosa que No, además por la que tuvo que pedir disculpas. Por supuesto, pero a la institución, ¿no? Es una sumatoria de desatinos en el caso del fiscal de la Nación. Es una situación por demás irregular. Por eso es que lo que veo es... Desatinos y potenciales delitos que se están investigando, lo que él está involucrado, ¿no? En el caso de lo que tiene que ver con las denuncias constitucionales, sin duda alguna. O sea, al menos debería abrirse una investigación, pero como tiene fuero, es decir, tiene un manto de protección por mandato de la Constitución, eso solamente lo puede levantar el Congreso de la No le República. da la gana. Y no le da la gana. El señor Segura ya ha dicho de que esto hasta el próximo año... Me ha dicho, hay 150 acusaciones que vamos a revisar antes de la de Pedro Sin Gonzalo Chávez. embargo, Oiga, pero ¿no le parece importante? Es el fiscal de la Nación, esto es un tema muy delicado. No, todas son importantes, todas son acusaciones constitucionales y las vamos a revisar una a una. Y cuando lleguemos a la de Pedro Gonzalo Chávez las revisaremos. Y en el caso, no olvidemos que en el caso de Kenji Fujimori, por ejemplo, se demoraron Ahí sí, ¿no? exactamente 72 días entre la presentación de la denuncia y el desafuero. Entonces, definitivamente, estamos en una situación... Bueno, en todo donde eso es política, ¿no? Es política, indudablemente. Lo que veo es que en el caso del CAL se ha tratado o se trata de buscar una vía para poder desenganchar esta situación, pero creo que aún estaría en el margen de la discusión por esta razón que te digo, no lo digo yo, lo dice Indecopi. Indecopi dice que solamente los abogados estamos obligados a tener colegiatura cuando litigamos, y el fiscal de la Nación estaría circunscrito a ciertas situaciones, lo cual dibujaría un escenario de aún más irregularidad, de una situación que es insoportable, en donde el fiscal no debería estar en ese puesto, en ese caso. Hablando de situaciones insoportables, tenemos a Alan García metido en la residencia del embajador de Uruguay y ha generado un desgaste político y además internacional muy importante. ¿Cómo vislumbra usted esa realidad en este momento? Yo lo vislumbro a la luz del dicho del propio presidente Mujica. Recuerda que al presidente Mujica lo entrevista justamente una periodista nacional y le pregunta a Pepe Mujica, ¿usted qué piensa? Y él dice dos cosas que me parecen claves para poder entender lo del asilo y la posición que va a tomar Uruguay sobre este asunto. El asilo para nosotros, dice Pepe Mujica, es sagrado y eso significa que yo le abro la puerta de nuestra embajada. Pero de ahí a concederlo, y ahí es donde abro comillas, dice Pepe Mujica, para dar un asilo necesitamos evidencia, porque en base a presunciones no se da un asilo. Estoy prácticamente comillando, estoy haciendo una cita prácticamente textual. Entonces, creo que Uruguay, como bien lo ha dicho Mujica, va a tomarse cierto tiempo en poder verificar si esta situación de persecución política es real o no. Y creo que en el caso de García, al menos para la estrategia que él puede haber diseñado, horas antes de ingresar a la embajada, él había anunciado públicamente y había enviado incluso a su abogado a señalar de que era un honor estar en el país, de permanecer en el país con un impedimento de salida. Entonces, si dice unas horas antes eso y luego se mete a una embajada, comprenderás que eso es una posición bastante incongruente. Los fiscales a cargo de la investigación sospechan que todo fue parte de una estrategia cuidadosamente orquestada para que él pueda desviar la atención y que ellos tengan la sensación de que, bueno, él va a colaborar y al día siguiente se metió al asilo, ¿no? O a pedir el asilo. Sí, pero yo creo que ahí García, creo que cometió esta falla de decir solamente en horas de que era un beneficio para él, que era un honor para él quedarse en el país y luego meterse en una embajada, porque eso es totalmente incongruente. Si tú alegas persecución política, ¿cómo horas antes vas a decir que es un honor quedarte en el país y que te allanas incluso a la posición de la judicatura? Si tú consideras que eres perseguido político, no haces ese tipo de declaraciones. Además, porque hay otra cuestión. El caso García trasciende a él, porque si es que él alega persecución política, él beneficia a todos los que están involucrados en el sistema anticorrupción. Estamos hablando del caso del expresidente Toledo, estamos hablando del caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Humala. Estamos hablando del caso Humala. Es decir, en realidad es una situación en la que él golpea la línea de flotación
de la legitimidad del sistema de justicia. Eso es lo grave. Pero hace tiempo que él venía con esa estrategia. Él fue sembrando vía su cuenta de Twitter que venía un golpe de Estado, otro papelón, porque no hubo ningún golpe. La gente se reía y decía, bueno, hoy era el golpe, ¿dónde están los tanques? ¿Qué está pasando? ¿No? Y finalmente habló de una especie de golpe blanco. Ese no es un golpe con tanques. Es un golpe moderno, es un golpe de otros tiempos, ¿no? Bueno. O sea, pero todo eso, digamos, iba en sintonía de lo que finalmente fue el pedido de asilo, ¿no? Pareciera que en todo caso era una suerte de una estrategia si es que él se sentía acorralado, pero creo que él se ha sentido en todo caso acorralado demasiado temprano, muy temprano, porque no olvidemos que está en una fase, técnicamente hablando, incipiente de la investigación. Estamos en la primera etapa que se llama diligencia preliminar. Por eso es que el fiscal pide un impedimento de salida, por eso es que el fiscal no podía pedir prisión preventiva. No, de ninguna manera. Además, para pedir prisión preventiva ahora con todos los antecedentes que hay, los fallos del TC en el caso Humala, etcétera, y también de la Corte Suprema, ya es prácticamente un mini juicio el pedido de prisión preventiva, como hemos visto en el caso de Keiko Fujimori. Pero no solamente eso, Augusto, yo te agrego algo con lo que tienen de Alan García van a pedir prisión preventiva y les van a decir que no. Para pedir prisión preventiva... Y no iban a pedir prisión preventiva. No. Era suficiente, de acuerdo a lo avanzado del caso, el impedimento de salida. Pero yo te digo una cosa más. Nunca fue como ellos adujeron en su momento. Augusto. Iban a pedir prisión preventiva y me iban a meter. Técnicamente no se podía pedir. Ojo con lo que estoy diciendo, subrayo, no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque está en una etapa que se llama diligencia preliminar, la fase incipiente. Así es. En esa parte, la ley no te permite pedir prisión preventiva. ¿Cuándo se puede pedir prisión preventiva? Cuando tú concluyes esa etapa y inicias la siguiente. Ejemplo, caso Keiko Fujimori. ¿Cuándo le piden la prisión preventiva? Cuando termina la diligencia preliminar, pues recordemos que previamente hasta incluso ocurrió una detención preliminar de 10 días. Así es. Entonces, técnicamente hablando... Y justo esa detención preliminar culminaba cuando ya empezaba la siguiente etapa. Exactamente, judicial, ¿no? Por eso es que procede la prisión preventiva, claro, al menos técnicamente hablando. Entonces, cuando él dice, y su defensa señala, no, es que nos habían pasado la voz que iban a pedir prisión preventiva, señor, para que ocurra eso, tendrían que haber cerrado la investigación preliminar y recién estaba empezando. Claro. Entonces, eso es imposible. Lo que pasa es que hay por primera vez un indicio claro de una conexión entre el Departamento de Operaciones Estructuradas, la famosa Caja 2 de Odebrecht, y un pago de $100.000 por una conferencia a través del estudio Espínola, que era un estudio de fachada para canalizar los pagos que hacía Odebrecht a los funcionarios. Así es, y los correos de Drowsy, de MyWebDay, y todos los contratos y todo está ahí, y eso es contundente. Es un monto pequeño en realidad comparado a los millonarios montos que se han pagado por otros, como el caso de Alejandro Toledo, que claro, es el mayor monto, ¿no?, hasta ahora, pero digamos es suficiente, ¿no?, para encajar esto en una investigación de lavado de activos. $100.000 que vienen de una fuente ilícita, canalizados a través de contratos armados, usando un estudio de fachada de Odebrecht. Es complicado, ¿no? No, y además, si es que escuchamos las declaraciones de los propios correligionarios del partido aprista en otros casos, donde decían que es justamente sobre la base de los dichos de los funcionarios brasileros era más que suficiente como para que entonces estos asuntos procedan, es bastante curioso más bien que ahora, en el caso de su líder, digan que más bien esto es una persecución política. Definitivamente es un asunto político, pero que no le hace ningún bien al país porque, como vuelvo a repetir, y eso creo que debe quedar claro para todos los ciudadanos, el caso García trasciende a García y eso es lo grave del asunto. Yo estimo, me da la impresión, sobre todo por las declaraciones de Pepe Mujica, que quizás Uruguay va a pensar muy bien si es que quiere contaminar lo sagrado que es para ellos el asilo, porque si le da el asilo a García, entonces creo que muchos en Latinoamérica de justamente esta corrupción de Odebrecht van a terminar aterrizando en tierras uruguayas y creo que a ellos no les va a gustar nada, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí esta noche, doctor, por la invitación. Muy interesante todas estas aclaraciones que nos ha hecho, sobre todo respecto del fiscal de la Nación, ¿no?, y la colegiatura. Ojo, que según lo que nos ha contado esta noche Luciano López, no necesariamente se queda fuera del cargo si le retiran la colegiatura. Así Ojo que esto lo dicen de copia. Cuidado. Yo lo estoy citando en base de copia.
Ahí está pues el fundamento, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Augusto. Hacemos una breve pausa y volvemos con Alonso Segura, exministro de Economía. Muy bien, y ya estamos en estudios con Alonso Segura, exministro de Economía. ¿Cómo está? Qué gusto de verlo. Gracias por la invitación, Augusto. Bueno, el Congreso ya aprobó la ley de presupuesto público para el 2019. Hemos visto que hay un aumento agresivo en muchos sectores. ¿Cómo toma usted estas políticas públicas? Digamos, todo presupuesto incluye prioridades de política de los distintos gobiernos, ¿no? Hay sectores que crecen más que otros, pero en realidad el crecimiento del presupuesto como un todo no es tan alto. Es un crecimiento de algo menos del 7%. En nominal, en términos reales, estamos hablando de 4% probablemente, ¿no? O sea, es un crecimiento razonable dada la situación de la caja fiscal. Que prioricen ya son decisiones de política pública, ¿no? Por ejemplo, el sector de educación tiene un incremento importante, entre otros, ¿no? Le pido revisar rápidamente algunos de los cuadros para entender el aumento y que usted nos ayude a comprender estas cifras. Vamos con el primer cuadro, educación, ¿no es cierto? En 2018 tuvo 27.000.430.000, va a tener 30.000.628.000, ha aumentado en 3.000.000.000, 11.66%. Salud, de 16.000 a 18.000, aumentó exactamente en 2.190 millones, 13.66%. Transporte sube en 894, 5.92%. Deuda pública aumenta en 3.500 millones, 29.75%, ahora hablaremos de eso también. Previsión social de 12 a 13, 628 millones, un aumento de 4.98%. Orden público y seguridad sube 500 millones, un aumento de 5.86%. Protección social de 6.000 a 6.394, 6.07%. Y justicia de 5.000 a 5.800, un aumento de 500, en total de 9.49%. Digamos, lo primero que nos llama la atención es lo de educación, ¿no? Pero esto realmente, ¿cómo se traduce? Mira, al final depende de cuáles son los programas que están financiando, que se están incrementando. Lo que has puesto ahí es probablemente lo que se llama funciones, ¿no? Que es todo el concepto de... Claro. ¿Qué es educación? ¿Qué va a salud? Etcétera. Pero dentro de eso hay distintas partidas de gasto, distintos programas. Va a sueldos y salarios, va a programas de becas, va a infraestructura. Hay múltiples objetivos planillas, diferentes. Lo que dije, sueldos y salarios. Ajá. Y sueldos y salarios bajo esquema meritocrático están tratando de retomar el esquema meritocrático. Se abandonó los últimos 2 años. Se dejó una sombría de camino meritocrático, pero digamos las evaluaciones las pasaban todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperar a que el Ministerio de Economía explicite, digamos, los contenidos del presupuesto, pero como te dije, ahí estás viendo partes fraccionadas. Como un todo, el presupuesto está creciendo moderadamente, 7% más o menos, en soles nominales como los reales, 4 más o menos. Y en el contexto en el que estamos actualmente, tanto político como económico, ¿usted cómo ve esta propuesta? La propuesta es, como dije, razonable. ¿Por qué? Porque no tienes mucho espacio para que siga creciendo aceleradamente el presupuesto, uno. El del 2018 creció bastante más. Y 2, tienes que ir cerrando el déficit fiscal. Por eso también es que hay una reforma tributaria que es importante que el Congreso apruebe los decretos legislativos que mandó el Ejecutivo, ¿no? Recuerda que ese déficit tiene que converger a 1% el 2020, de acuerdo a la trayectoria que se ha mapeado. ¿Eso qué significa? Que si no se generan nuevos ingresos, o esa convergencia se incumple, que es preocupante dado que la credibilidad fiscal es uno de los principales activos del Perú, o 2, tendrían que haber recortes de gasto en términos de PBI, ¿no? No como vemos ahora que son crecimientos nominales, pero en realidad el presupuesto público se mantiene constante como porcentaje del PBI.
Es decir, acá lo puse en soles, porcentaje del PBI se mantiene básicamente plano. Entonces, si no hay esa generación de ingresos, tendría que caer el presupuesto como porcentaje del PBI, lo cual sí puede ser complicado porque es un presupuesto bajo en Perú. Hay el error de decir que el gasto en Perú o que el Estado es muy grande. El Estado en Perú es chiquitito, es muy pequeño. Bueno, y el sector privado, ¿cómo lo siente usted? Ahora hemos escuchado a Roque Benavides dar algunas declaraciones preocupantes. Él habló de persecución a los empresarios en este país, una persecución ideológica, es decir, un sector político que ataca el desarrollo empresarial. Eso es muy delicado. Yo creo que han sido frases bastante infortunadas, que no son ciertas, para empezar. Creo que en el CADE ha habido también otras voces del empresariado que han ido en la dirección opuesta, pero efectivamente... Pero él es el vocero, ¿no?, de Confiep. Ese es el problema, ¿no?, que es el representante del principal gremio, ¿no? Imagino que el gremio estará de acuerdo con esta sí, postura, ¿no? y lo he declarado en la mañana y en otras oportunidades. Me parece que es una posición preocupante, injustificada, y simplemente no es cierta. Acá nadie persigue, ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial, tiene una campaña de persecución contra el empresariado, menos por razones ideológicas. Sin ser muy frontal, dio a entender Martín Vizcarra, nuestro presidente, que eso no era verdad, ¿no? Sí, y no solo él, palabras ¿no? de cierre. No solo él, digamos, pero yo creo que es bastante claro que no es así. ¿Qué me preocupa? Porque hay otras frases que también han lanzado diciendo que esto es preocupante porque aparte afecta a la inversión privada. Yo creo que lo que puede afectar y generar un sentimiento contrario a la actividad privada, a la inversión privada, es justamente ese tipo de actitudes de parte del propio empresariado. Que no es que todo el empresariado lo comparta, pero como dices tú, cuando viene del representante del principal gremio, tiene mucha resonancia, ¿no? Me parece que tiene que haber una actitud más reflexiva de parte del empresariado. Creo que tienen que hacer autocríticas más profundas, porque cuando vemos estos actos de corrupción, varios de estos, los que hemos estado viendo, no es que es el Estado lleno de corruptos y del otro lado no había nadie, ¿no? Era de lado y lado. Entonces me parece que tiene que haber realmente un cambio de actitud, que en cierta parte del empresariado sí se ve. Evidentemente han rebotado mucho estas declaraciones del presidente de Confiep, y le hace un flaco favor al apoyo que podría tener la iniciativa privada en el país, ¿no? Yo creo que el principal enemigo de la iniciativa privada en el país es justamente ese tipo de actitudes que salen del propio empresariado, ¿no? El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, también, bueno, se corrigió ahora, pero dijo que la corrupción no afecta, ¿no?, a la economía. Y sabemos que en realidad sí, o sea, afecta 12, 13 mil millones de dólares al año la corrupción, ¿no?, en diferentes aspectos y diferentes maneras de impactar el desarrollo del país. Pero sí, digamos, hay como un sentir de parte del sector empresarial privado en nuestro país de no nos presionen tanto porque nosotros queremos seguir trabajando y en realidad lo de la corrupción no es nuestro tema, y en realidad no es así, ¿no? Totalmente de acuerdo, Augusto. Hay múltiple evidencia económica, yo te puedo hablar de esa, a nivel internacional. Hay Nobeles, hay economistas que han ganado premios Nobel por esto, que analizan la relación entre institucionalidad y crecimiento económico, desarrollo, y como una de las variables determinantes de la institucionalidad o la falta de institucionalidad justamente es la corrupción. Países que tienen problemas de corrupción tienden a crecer menos en un horizonte mediano a largo plazo. Por eso es que es fundamental que ahora se hagan todas las iniciativas necesarias para poder lograr una reforma del sistema de justicia, una reforma del sistema político, una reforma del sistema electoral, y yo creo que en ese sentido el referéndum es simplemente un inicio de otras iniciativas que tienen que profundizar los cambios, ¿no? Como dice el presidente del Banco Central, se corrigió o aclaró sus palabras, porque efectivamente, como dijo ya en la aclaración, hay múltiple evidencia económica que sugiere que la corrupción no es que solo es un flagelo por una cuestión ética o por una cuestión principista, es un flagelo económico también, ¿no? Y genera pérdidas de bienestar.
por múltiples aristas, porque genera captura del Estado, porque evita que se generen los beneficios de la competencia, porque las obras no se hacen. Las obras no se hacen o se hacen mal, ¿no? O sea, por múltiples razones, ¿no? Pero el efecto concreto es te genera menos crecimiento, ¿no? Y ello genera menos empleo y menos bienestar para las familias. Entonces, ese es el problema y por eso hay que atacarlo, digamos, de raíz, ¿no? El problema de la corrupción. Ahora, yo creo que de nuevo, la clase empresarial tiene realmente que hacer un análisis crítico, ¿no? Ha habido otras voces que, sin entrar directamente en esto, critican el rol del Estado y el rol del sector privado en infraestructura, por ejemplo. Ahí no ha habido ningún problema. Todo ha sido problemas del lado del Estado. Es más, los 20 proyectos priorizados ahora, escuchar al gremio de infraestructura, decía hay que quitárselos al Estado y que se los lleve el sector privado. Perdón, es infraestructura pública, ¿no? El Estado tendrá que decidir primero cuáles, uno, estratégicamente, y después, cómo. Entonces, uno comienza a analizar y dice, pero realmente, digamos, el nivel de autocrítica o de reconocimiento de que el problema de la corrupción también ha afectado a una parte del sector empresarial, parece que no ha calado en muchos, ¿no? Sería mejor que cambien de actitud, ¿no? Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Muy bien. Yo creo que no hay que generalizar, pero como te digo, hay muchos que parece que están en otra realidad, ¿no? Hacemos una breve pausa y volvemos con Alonso Segura para conversar de un anuncio que ha hecho el presidente. Chinchero va en 2 semanas, dice, que empiezan. Vamos a hablar de eso al detalle con Alonso Segura. Seguimos conversando con Alonso Segura, ex ministro de Economía y quien, bueno, no firmó el contrato de Chinchero original del gobierno de Ollantumala, pero lo conoce. Hoy el presidente ha dicho que en 2 semanas van a empezar a construir el aeropuerto. ¿Cómo es eso? Tampoco tengo toda la información, yo también acabo de escuchar el anuncio. Pero digamos, lo primero es el contrato, la adenda, todo lo que hubo en el pasado, no vale más porque el gobierno de Kuczynski, digamos, caducó ese contrato, más adenda, caducó todo. Lo que hizo Bruno Yufra, ¿no? Finalmente. Exacto, murió, ¿ok? Eso se está resolviendo en una controversia que está camino al CIADI y ahí se determinará si es que el Estado tiene responsabilidad, el concesionario tiene responsabilidad, si quieres podemos hablar de eso. Pero vamos a correr perder, en paralelo. Vamos a perdernos, vamos a tener que pagarle porque finalmente no se cumplió. Yo creo que la adenda debilitó, y lo he dicho en este set, debilitó sustancialmente la posición del Estado, pero afortunadamente el contrato original sí tenía salvaguardas para el Estado. Explíquenos. Una potencial fuente de contingencias del Estado se llama daño emergente, que es cuánta plata he metido yo en la construcción, y el contrato tipifica las partidas. Ocitran dijo un monto en su momento, el consorcio dijo otro, se tiene que resolver con las partidas ahí. Entonces ahí simplemente la Corte va a determinar esta partida vale tanto, eso es lo que se reconoce. Lucro cesante de 275 millones. El lucro cesante potencialmente era 265 millones, pero el contrato tiene una cláusula que dice que el lucro cesante solo se aplica si es que estás en la etapa de ejecución, y no llegamos a la etapa de ejecución. Entonces es, digamos, prácticamente imposible que vayan a una corte a decir págales lucro cesante, es muy difícil. Entonces, Conturguasi, el grupo a cargo de van a tener hacer que buscar aeropuerto, algún ellos, causal, ¿no? digamos, se criticó en su momento que lo que hacía PPK era tratar de ayudarlos con este desembolso de 40 millones para que puedan empezar a remover tierras. Ellos aducen que no, que ese dinero no era para eso y que ellos tenían el financiamiento muy bien estructurado y que no era que les faltó plata para iniciar, ¿no? Como se acusó en algún momento, y que el gobierno lo que fue en su momento esta adenda era para tratar de viabilizar el proyecto, so pretexto de que los intereses del contrato original eran muy altos y que se iba a agarrar 500 millones en intereses. Sí, en realidad lo que hicieron fue un carrusel de intereses, el concesionario no respetando el contrato, no respetando la opinión de Ocitran. ¿Pero tenían plata o no para empezar? No, lo que estaban haciendo era tomar deuda, inclusive cobrar al Estado por la parte de aporte de capital que tenían que poner ellos. Es decir, el aeropuerto tenía que hacerse 265 millones con plata de terceros que el Estado reembolsaba en 15 años, ¿ok? Y la otra mitad la tenían que poner ellos. ¿Por qué subían los intereses? Porque pretendían cobrar al Estado por todo.
decirle, hasta la plata que tengo que poner yo en un contrato, te la voy a cobrar a ti. Por eso se hace una bola de nieve. Eso no te lo iba a aceptar ninguna corte, o sea, tenían las de perder. El problema, por lo que yo decía, que la adenda debilita la posición del Pero Estado. usted defiende la fórmula del contrato original. Yo creo que pudo ser mejor, pero defiende el Estado razonablemente bien, y más aún por las actitudes y decisiones del concesionario, que eran flagrantes en contra de cláusulas del contrato. No, pero de haberse llevado a cabo ese contrato, ¿era beneficioso para el país, finalmente? Lo que pasa es que no, el Estado no era beneficioso lo que había planteado el concesionario, pero el contrato permitía que el Estado rechace la oferta, como efectivamente hizo la propuesta económico-financiera, digamos, el cierre financiero, que la rechace porque le generaba perjuicio al Estado. El contrato te lo permitía, y de hecho se hizo así. Claro, no se llegaba a un acuerdo de cómo iba a ser. Lo curioso fue que después digan, hacemos una adenda en que le damos toda la plata, el Estado le da toda la plata, es una responsabilidad. Bueno, ahora, pero, no, el 80%, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a ser? ¿El 100%? ¿Va a ser una aula estrictamente privada? Entonces, pero eso quedó atrás. Nada, va a haber una controversia en CIADI, se tendrá que determinar, el Estado está defendido en una parte, en la otra la adenda debilita la posición del Estado, la Corte va a tener que determinar, ¿de acuerdo? Perfecto, y ahora sale Martín Vizcarra, ahora viene la otra parte, presidente de la República, y dice, voy a ser chinchero otra vez. Es como agarrar kriptonita sin guantes. Digamos, yo creo que es una decisión política, ¿no? Yo creo que es un error, pero no un error por la parte política o no política. Yo creo que tiene que hacerse la obra de la manera que sea más eficiente y genere mayor valor para el Perú. Y este es un proyecto, hay una pampa, no hay nada. En jerga de APP se llama Greenfield, no hay nada. Entonces, la lógica es, cuando tienes ese tipo de proyectos, genera más valor que tú traslades todas las obligaciones al concesionario, desde el diseño y construcción hasta la operación y mantenimiento. Es decir, si hay algún error en el diseño del aeropuerto, algún error en la construcción, fue el mismo concesionario el que la hizo y tiene que asumirla. ¿De acuerdo? Hice mal la pista y se rajó, es mi responsabilidad, yo la tengo que responder como concesionario. El problema del anuncio es que están diciendo básicamente vamos a ir como obra pública. Inclusive están metiendo por ahí esa opción de gobierno a gobierno que restringe aún más la competencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando haces eso? Simplemente quiero correr y como este mecanismo es más rápido, porque no han reconcesionado, dicen quiero empezar ya. Entonces comienzas a construir como obra pública, esos riesgos se los queda el Estado después. ¿Qué van a hacer después con el aeropuerto? No lo han dicho explícitamente. Lo que se había escuchado es que sean ya concesionarios la operación y mantenimiento. Pero tú ya entregas un aeropuerto construido. Y lo si hay fallas, lo usufructa un tercero. Pero si hay fallas, cualquier cosa que surja, van a ser responsabilidad del Estado, porque el nuevo operador va a decir, esa es tu responsabilidad, Estado peruano. Entonces, no es lo más mi pregunta es, ¿conviene correr y que el Estado asuma esas contingencias en los próximos 30, 40 años o los que sea que opere el aeropuerto? Entonces, la decisión al final no se basa en fundamentos técnicos. Pero es una decisión política del presidente, porque él, digamos, él se vio afectado, cuando era ministro de Transportes, se vio afectado cuando hubo todo este lío con Edgar Alarcón, que grabó pues al entonces ministro de Economía, Alfredo Torna, bueno, que se ha defendido, él tiene su versión sobre los hechos, pero eso fue lapidario y él tuvo que dejar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y prácticamente vivir en el asilo, en la Embajada de Canadá. Claro. Entonces él lo que quiere es sacarse el clavo y decir, no, esta obra era viable, yo no tengo ninguna responsabilidad. Además, ustedes me quieren investigar por chinchero, bueno, yo voy a sacar chinchero adelante. Además, si me quieren investigar, investíguenme, ¿no? Y salió muy envalentonado, nosotros no tenemos nada que esconder porque sabe que eso lo está utilizando como palanca para intimidarlo el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávez. Y esto ya es política, ¿no? Y acá hay otro tema, ¿no? Y que estás diciendo efectivamente, yo creo que las investigaciones de ese y otros casos tienen que seguir, ¿no? Lo que es lamentable es que cualquier cosa que toque el fiscal de la Nación se vuelve kriptonita. O sea, porque está muy cuestionado y soy economista, pero obviamente conozco de gestión pública. Político, ¿no? También. O sea, está, digamos, justificadamente cuestionado, ¿no? Pero de nuevo, toda esa investigación tiene que seguir su propio curso. No solo es el juicio en CIADI, las investigaciones, lo que pasó con contrato original, con adenda, etcétera, que sigan su curso. Pero no hay mucho. Perfectamente. ¿De dónde? Que sigan su curso. Esta decisión es independiente de eso, o sea, nada de eso condiciona el que hagas el aeropuerto bien hecho
lo hagas en los tiempos correctos. ¿Pero cuál es el o delito corras. de haber hecho la adenda? O sea, ¿cuál es el acto de corrupción ahí, al margen de las conversaciones desafortunadas que tuvo Alfredo Torne con el Contralor problema de Edgar la Alarcón? adenda, el problema de la adenda es que viola flagrantemente todos los principales aspectos de la ley de APPs, todos los principios de APPs. Pero puede interpretarse como haber un cometido delito. de Yo no soy de abogado, funcionario. yo no soy un abogado, eso tenés que ser un Sobre abogado. todo con esas conversaciones que grabó Edgar Alarcón. Después vienen las conversaciones, nuevamente, yo no soy abogado, yo te puedo hacer análisis legal del marco de APPs y ahí se violaron una serie de dispositivos, ¿no? Se alteró el equilibrio económico-financiero, se alteró la asignación de riesgos. Pero usted ha sido ministro, ¿sería Las condiciones responsable de competencia. eso el ministro a cargo de la cartera, Técnicamente, que es Martín Vizcarra? técnicamente no llega legalmente al ministro. Porque estaba todavía en MEF eso. No, porque, digamos, la gran parte de los temas son económico-financieros y el que tiene la opinión vinculante es el MEF. Por eso. Va por ahí. Y por el otro lado lo firma... Pero él es el hasta responsable viceministro. político y por eso se tuvo que ir, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí es un tema de abogados. Pero de nuevo, no mezclemos las cosas. Una cosa son controversia en CIADI, otra es cualquier investigación que se haga sobre lo que pasó en versión anterior de Chinchero, cuyo contrato ya murió, contrato ya todo murió, investiga responsabilidades si es que las hubiera. Y lo otro es cómo muevo el aeropuerto hacia adelante ahora, literalmente desde cero, porque tengo de nuevo Y en para 2 empezar. semanas. Nuevamente, ahí eso es lo que me estás preguntando. Lo que te digo es, me parece que lo correcto es hacerlo bien. Y creo que hacerlo bien no pasa por decir corro y lo empiezo como obra pública porque quiero mostrar que hago algo. Me parece que eso no es lo responsable, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas No es gracias. lo técnico tampoco, pero... Sí, bueno, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Un placer conversar con usted, como siempre. Ha sido Alonso Segura, ex ministro de Economía, hablando Augusto. sobre el presupuesto y otras cosas como el aeropuerto de Chinchero, que el caso lo conoce muy bien. Gracias por haber estado aquí esta noche. Hacemos una pausa y volvemos con Urpi Torrado, gerente general de Datum, que tiene cifras interesantes sobre los resultados del próximo referéndum, que ya parece serán invariables. Muy bien, estamos con Urpi Torrado, gerente general de Datum. Hoy han publicado una encuesta sobre cómo serían los resultados del referéndum, de las preguntas famosas, las 4 preguntas, y parece que sí va a finalmente darse el sí, 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 no. ¿Cómo estás, Urpi? Bienvenida al programa. Buenas noches. ¿Cómo así? Son en realidad temas, bueno, las preguntas son simples, pero lo que en realidad hay detrás es muy complejo. ¿Cómo es que finalmente se da el resultado sí, 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 no? Que es precisamente lo que había postulado el presidente de la República. Bueno, ¿Tanto impacto tiene lo que dice Martín Vizcarra? hay que, digamos, comenzar diciendo que esto no ha sido una encuesta sino un simulacro. Es decir, le hemos dado a las claro, un personas voto, ¿no? Sí. una cédula para que voten. Porque, digamos, cuando es declarativo, cuando es una encuesta, la gente podría decirte lo que sea, pero vamos a ver cómo lo materializa. En este caso estamos viendo que claramente hay, digamos, estaría ganando el sí, 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 no. Es decir, como bien has dicho, la propuesta del presidente ha sido acogida por la población. Es más, si lo cruzamos con la pregunta de si la gente está informada respecto a qué es lo que implica cada una de las reformas o qué significa No cada una están de las informados, propuestas, en la realidad. gente dice que no está informada mayoritariamente. Es decir, si la gente no está informada, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es, digamos, cuando el presidente en julio anuncia el referéndum y la posibilidad de la no reelección de congresistas, para la gente eso representa el cambio. Y la gente en realidad está harta de la situación política, económica, social. La gente quiere un cambio. Entonces, el votar de acuerdo a la propuesta del presidente es la posibilidad de cambio, es la esperanza de que las cosas cambien de alguna manera. Incluso, digamos, cuando ya le hemos preguntado a la gente, hay gente que cree que si ganan las opciones que el presidente ha pedido, se va a cerrar el Congreso. O sea, en el imaginario popular hay muchísimas cosas que además están lejos de la realidad, porque precisamente no ha habido una campaña ni por el sí ni por el no. Es decir, esta es una campaña sin rostro, sin referente, sin una propuesta clara de qué implica votar de una manera o de otra. Bueno, limitaron, ¿no?, la posibilidad de que el presidente pueda hacer campaña de esto. Es un actor político. En otros países vemos que los presidentes
salen en campaña y apoyan a sus candidatos porque son finalmente actores políticos, incluso los presidentes en funciones. Hemos visto en Estados Unidos en las más recientes midterms congresales, salía Barack Obama y hacía su campaña en los estados para apoyar a sus candidatos. Donald Trump, presidente en funciones, salía a hacer campaña pública, y eso es normal, pero aquí se limitó la posibilidad de que el presidente pueda abogar por el sí, 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 no. A pesar de eso, tuvo un impacto, al menos al inicio cuando lo mencionó. Claro, porque el presidente inmediatamente el Congreso reforma la última propuesta de reforma, valga la redundancia. El presidente sale y hace el pedido o este llamado al votar 3 veces sí y no en la última reforma. Entonces eso ha pegado, la gente... Pero fue una conferencia de prensa contundente, ¿no? Creo que mucha gente estaba pendiente de lo que venía, la gente y por eso de repente tuvo ese impacto inicial y ya no fue necesario seguir haciendo más campaña. Y la gente entendió de alguna manera que era una puerta abierta para una posible reelección o una reelección camuflada. O sea, lo más fuerte para ti es lo de la no reelección. De hecho, es así el resultado, que prohíbe la reelección inmediata del parlamentario de la República. 77%. Es la tercera, 77% por el sí, por el no 23%. Y ahí ese es el núcleo de todo, es que la gente ya no quiere ver a estos congresistas más. Así es, la gente no quiere, no solamente no ver a los congresistas, sino qué es lo que representa este Congreso, ¿no? La gente siente que ha obstruido, que ha habido conflictos, que el país no ha avanzado. A pesar de que en estos últimos meses, entre julio y digamos esta encuesta, la población o empieza a surgir un porcentaje de gente pequeño que ve avance. Es decir, antes solamente el 18% de los peruanos creía que había avance, ahora es el 29%, ligeramente, pero de todas maneras no llega ni siquiera a un tercio del país la gente que cree que el Perú está avanzando. La mayoría de los peruanos cree que el país está estancado, y eso genera frustración, sobre todo cuando te tienes que enfrentar a tu día a día. O sea, hoy hemos visto, digamos, en el contexto del CADE, algunas cifras que, digamos, son preocupantes respecto al sueldo mínimo, respecto a temas de empleo, donde eso agobia en el día a día, y al final el ciudadano, más allá de políticas macro o si el país está creciendo o dejando de crecer, la gente lo siente en su mesa. Vamos a repasar las preguntas una a una. La primera, ahora sí ponemos los cuadros, es: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? El sí 76%, el no 24%. La segunda pregunta: ¿qué regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Así es la pregunta, así de simple es. Sí 75%, no 25%. 3, que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, esta es la clave, ¿no? Sí 77%, no 23%. 4, que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, y aquí no pasa. 38% por el sí, 62% por el no. Y esto también es importante tenerlo en consideración. Ya decidió usted. Ya decidió 53%, aún no ha decidido 41%. ¿Qué va a pasar con este gran número de indecisos? Ojo que este porcentaje no es raro, lo hemos visto, digamos, estamos saliendo de una elección municipal y de gobiernos regionales, donde, ¿qué es lo que vimos? La gente decidió su voto en la última semana, así que durante esta última semana todavía la gente está definiéndose, este 41% se va a definir. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que se confirme, o que incluso podría crecer lo que estamos viendo en este último simulacro. Revertirse, muy difícil, te diría que imposible, porque los números son bastante contundentes, y lo hemos visto. No es la primera medición que hacemos, ya lo hemos venido midiendo desde que digamos, se anunció el referéndum, y la tendencia ha sido más bien a que crezca y se fortalezca y se solidifique la gente que va a tener esta forma de votación. ¿Y en qué se fundamenta este apego por seguir lo que ya vemos está aceptando la gente, ¿no? El sí, 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 no, que ha propuesto además el gobierno? Si es que en realidad, como vemos, ellos mismos admiten que no entienden a fondo lo que se está proponiendo aquí. Además son 4 reformas que son muy específicas, y detrás hay una serie de consideraciones y propuestas muy complejas que, digamos, hay que ser un especialista para entender a fondo de lo que se trata cada una de estas propuestas
en realidad todo lo que está en juego. O sea, sobre la conformación y función de la Junta Nacional de Justicia. Es un proceso complejísimo. O sea, detrás de cada una de las propuestas de reforma hay muchísimo más atrás. El financiamiento de las organizaciones políticas, ese no es el financiamiento, es un temón complejísimo, ¿no? La reelección inmediata, bueno, eso sí es, digamos, algo contundente, pero también hay que entender que en realidad no había mucha reelección. O sea, de los parlamentarios de ahora, creo que solo 20 son reelectos. Entonces, en realidad, no había un problema con eso. Y eso también hay personas que critican que pueda generar pues un parlamento lleno de personas sin experiencia y que sería también perjudicial. En fin, que establece la bicameralidad del Congreso de la República. Claro, ahí entra lo de la moción de censura, pero la gente no sabe que está votando porque eso lo metieron de contrabando en el Congreso, que de repente lo de la bicameralidad va a permitir que los congresistas puedan postular al nuevo Congreso, ¿no? Como diputados o senadores, ya que no es el mismo cargo. Claro, la bicameralidad del rechazo es básicamente porque la gente quiere evitar que sea una suerte de reelección camuflada. Claro. No quieren ver a los congresistas. No, ya no soy congresista, pues ahora soy diputado o senador, es otra función, entonces yo puedo postular. Claro, por eso la gente lo que quiere es el cambio, independientemente de qué significa cada una de estas reformas, porque eso es lo que está representando para la gente, pero el reto, digamos, ya la suerte está echada, el reto para este gobierno es qué va a pasar después del 9 de diciembre, es decir, ya... Claro. Esa es la gran pregunta. El presidente ha logrado apoyo, las reformas, eso le da cierta legitimidad, porque es un presidente que no ha sido electo por voto popular, entonces eso lo va a fortalecer. Sin embargo, tiene una aprobación altísima. Precisamente por eso. Pero, ¿qué viene el día siguiente? Porque si la gente, y ya en otras preguntas que hemos hecho y que saldrán en los próximos días, la gente siente que no hay agenda, que no hay un plan de gobierno. Entonces, si no hay plan de gobierno, si no hay una hoja de ruta, probablemente empieza a perder este terreno que ha ganado. Por lo tanto, digamos, es importante este resultado para el presidente, pero lo más importante es qué va a pasar el día siguiente, el 9 de diciembre. Hacemos una breve pausa y hablamos rápidamente de las otras consultas que se han hecho respecto de los ministerios, de si ha avanzado o no el país. Volvemos con ese detalle de la encuesta de Datum en instantes. Bueno, quedan pocos minutos de programa, pero quería repasar algunos otros cuadros respecto del gobierno. A ver, vamos a poner en estos meses de gobierno de Martín Vizcarra siente que el país ha avanzado, se ha estancado, ha avanzado en julio 18%, en noviembre 29%, se ha estancado, baja también de 78 a 65%, ¿no? Es, bueno, un indicador algo que está en algo mejor. Y bueno, los ministerios están bajísimos, ¿no? O sea, ahora preguntamos a Urpi Torrado qué es lo que opina, pero mira, el que más aprobación tiene, y eso es un decir porque tiene 12%, ¿no? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación 8%, el Ministerio de Economía 6%, el Ministerio de Mujer 5%, el Ministerio del Interior 4%, y después siguen bajando hasta 1%, tienen los siguientes, ¿no? ¿Por qué tanto rechazo, tan poca aprobación por los ministerios, el trabajo que se hace en el Ejecutivo? En realidad, ningún ministerio está brillando, la gente siente que tiene que haber cambios, 80% pide cambios en el gabinete, es decir, sienten que no hay un trabajo sectorial, no hay un trabajo... es más, hemos evaluado con una nota tipo colegio diferentes temas de la agenda social, política, económica del país, y en todos el Ejecutivo está jalado. Es decir, hay apoyo y aprobación porque en este momento está, digamos, personificando el cambio, pero una vez que eso se dé, como te decía, la gente voltea y mira los demás temas y sienten que están descuidados, ¿no? Entonces, los ministros, que son los que deberían de su sector encabezar o ser quienes lideren la gestión en estos otros campos, no lo están haciendo. Por eso ninguno es reconocido. Es más, ¿cuál es el mejor ministro? 25% dice ninguno. Ese es el que está, digamos, liderando el ranking, ninguno. Muy bien. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí. Es un placer haberte tenido y esperaremos pues los otros sondeos. No me puedes adelantar nada porque te matan los 21, los que lo van a publicar, que son Perú 21 y Gestión, ¿no? Sí. Y no podemos quemarles ahí la película. Así que estaremos pendientes de más resultados de esta encuesta de Datum por estos días. Gracias por haber estado aquí esta noche. Ha sido Urpi Torrado en contacto y conmigo será hasta nunca más, porque el lunes ya vuelve Mijael Garrido Leca y eso me hace muy feliz porque me voy a poder ir a mi programa en la mañana. Muchas gracias, hasta la próxima.